Este comentario se graba el día siguiente del cumplimiento de un nuevo año desde que tuviera lugar el asesinato del senador Jaime Guzmán Errázuriz, crimen cometido, como es sabido, por un comando terrorista de ultraizquierda el 1 de abril de 1991. Hace unos días, y precisamente viendo un programa referido al pensamiento de Jaime Guzmán, tuve la oportunidad de oír a expertos historiadores comentar de qué manera la vida de Jaime Guzmán parecía guardar una cierta sincronía con el periodo que conocemos como Guerra Fría. Efectivamente, nacido en 1946 y muerto, según se dijo, en 1991, fue su vida precisamente en aquellos años en que se desarrolló este periodo de enfrentamiento entre lo que se denominaba el mundo capitalista y el mundo comunista, liderado por la Unión Soviética. Jaime Guzmán, antes de ser asesinado, pudo ver la estrepitosa derrota de la Unión Soviética y del comunismo y la caída, por tanto, del muro y con él la ruptura también de lo que se conocía como la cortina de hierro. Eh, Solo persistía cerca de nosotros Cuba, que persiste hasta hoy día y a la cual se le han unido, como usted sabe, los países que han adoptado ahora lo que se ha venido a llamar el socialismo latinoamericano del siglo XXI, reemplazando al del siglo XX, que fue parte de lo derrotado en esa época. Eh, Llama la atención esta cierta coordinación con un argumento que han planteado algunos intelectuales en Chile hoy día, o en los últimos tiempos, que apunta a que precisamente esta vinculación histórica o cronológica entre la vida de Jaime Guzmán y la Guerra Fría vendría a ser que sus ideas, sus planteamientos, su experiencia como político no sirviera o no pudiera ser invocada en la actualidad o entre nosotros en nuestros días, precisamente porque estaría teñida o demasiado vinculada a este periodo histórico y eso la haría inútil o del todo desfasada, podría decir alguien, que es lo que se ha planteado, insisto, por algunos intelectuales. Este argumento resulta particularmente extraño. Primero, porque si se aplica en general respecto de todos los políticos, en cualquier época de la humanidad, lo que nos llevaría es precisamente a no poder recurrir a ninguno de ellos ni como ejemplo, ni como experiencia, ni como efecto, ni como alternativa para analizar o sacar conclusiones o enseñanzas, puesto que, por definición, todo político ha debido trabajar con la realidad que le tocó vivir. Por lo tanto, todo político ha tenido que esforzarse para resolver los problemas que enfrentó en su tiempo concreto. No problemas teóricos, sino que los problemas reales que debía afrontar. Por ende, todo político, en todos los tiempos y de cualquiera que sea su visión o su planteamiento, ha estado vinculado a su realidad. De eso se trata, ser político y dedicarse a la política propiamente tal. Por ende, sostener que lo que hizo una persona no sirve como ejemplo porque lo hizo en un momento determinado y está vinculado a lo que vivía en ese momento, es, insisto, desconocer la lógica misma de la actividad política. Lo segundo es que parece extraño precisamente porque si hay algo que destaque especialmente entre las habilidades y el legado de Jaime Guzmán, es su capacidad de vincular la teoría, las ideas, los conceptos, podría decir uno, y la práctica. No se trata, y eso al final lo han debido reconocer todos, tirios y troyanos, como se solía decir antes, han debido reconocer, digo, que no se trata de un gran pensador que solo escribió o solo comentó, ni de un político hábil, pero solo hábil y pragmático que no tenía una formación profunda. No. La gran característica de Jaime Guzmán, una de sus grandes características es su capacidad de combinar ideas, pensamiento, corpus doctrinario profundo, elaborado y bien pensado con aplicaciones prácticas, con la resolución de los problemas políticos que enfrentaba en su momento. En Jaime Guzmán hay algo muy particular, muy especial, que consiste en entender que la política, y por eso se la suele denominar como un arte, es precisamente ser capaz de llevar esas ideas, esas visiones a la práctica. Solo ideas, solo visiones no son la tarea del político. Solo práctica, sin esas ideas o sin esas visiones,
generan el problema de, ¿cómo se podría decir?, un barco sin quilla, sin eje, sin algo que lo centre, que lo oriente. La gran capacidad, por lo tanto, está precisamente en juntar ambas cosas, en hacer que las ideas se vuelvan prácticas. Por eso es tan relevante el aporte en la historia de Chile de Jaime Guzmán. Ya hemos dicho en algún momento que cuando quienes participaban del proceso revolucionario de octubre del 2019 empleaban esa frase de no son 30 pesos, son 30 años, y eran aplaudidos por hacerlo por intelectuales, líderes de opinión y demás. No obstante la violencia y no obstante todo lo que ya sabemos que pasó y todo lo que perdimos como país a raíz de ello, bueno, al hacerlo desconocían la realidad histórica de Chile. La desconocían porque si uno quiere referirse al proceso institucional político y al proceso económico que supuso una de las grandes transformaciones de la historia del país en ambos ámbitos, en realidad debiera haber dicho en ese momento que se refería a 44 y a 46 años. Sí, porque la reforma institucional política partió en 1973 cuando se instaló la Comisión Octusal, que dio lugar a la Constitución de 1980, como es sabido. Y la reforma económica, que dio lugar a la gran transformación que permitió tener el Chile del que disfrutamos, del que por lo menos disfrutamos hasta 2019, bueno, esas transformaciones empezaron en 1975 con el Plan Cagua. En ese esfuerzo, en ese gran esfuerzo transformador que le cambió la cara al país para siempre, o que por lo menos permitió que Chile fuera muy distinto del país en el que habíamos nacido todos los que estábamos antes de que esas transformaciones se iniciaran, bueno, en esas transformaciones, en hacerlas posibles, fue clave el esfuerzo y el aporte de Jaime Guzmán. Lo que demuestra que no se trata de un teórico ni de un sujeto que simplemente persigue el poder por el poder, sino que se trata de una persona que es capaz de construir a partir de las ideas respuestas prácticas, concretas, y por lo tanto de influir en el poder para que éste se use por el bien de las personas. Eso es precisamente dedicarse a la política con sentido de interés general y con sentido de hacer transformaciones reales que puedan ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente. Es por eso que parece tan extraño no recurrir a esas ideas, no recurrir a ese ejemplo de político. Jovino Novoa habló o comentaba alguna vez que dentro de este esfuerzo la gran transformación o uno de los elementos clave había sido lograr generar lo que él llamaba el Chicago gremialismo. Esa alianza, que era una alianza intelectual, pero también de efectos prácticos muy importantes, que estuvo detrás, fue una de las fuerzas que permitió este esfuerzo, estas conclusiones y estos efectos para Chile. Eso es una tarea muy importante, muy compleja, que toma muchos años, pero que se traduce en efectos muy importantes que aún perviven, pese a todo lo que se ha intentado demonizar o desmontar. Eso es lo que permitió las transformaciones que llevaron al país a otro nivel, que permitieron abrirle a las personas oportunidades, cambios en su vida diaria, que le abrieron a Chile oportunidades que antes no se avisoraban siquiera o que se consideraban propias de otros países, no dentro del menú de lo que Chile podía hacer. Ahora que echamos de menos lo que se logró en esos años, ahora que echamos de menos el esfuerzo de esas personas, de personas como Jaime Guzmán, que se sacrificaron, que se esforzaron por permitir que eso fuera posible, ahora cuando hace tanta falta devolver a Chile al camino que le permita llegar al desarrollo, al camino que le permita recuperar esa senda de institucionalidad y de orden económico efectivo por el bien de todos, ahora se echa de menos esa lógica, esos principios y ese esfuerzo que permitió crear el Chicago gremialismo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.